Ahorita vamos a empezar a hablar acerca de las tres divergencias entre el deber ser y el ser del derecho. Estas tres divergencias son tres postulados que sostiene la teoría del derecho ferrayoliana. Recordamos, y esto no me voy a cansar de repetírselos, que la teoría del derecho de Luigi Ferrajoli es de corte jus positivista renovado o masterizado, ¿sí? Y estas tres divergencias son esos tres postulados en los cuales se fundamenta esta teoría del derecho ferrajoliana. Es el objeto de la teoría del derecho ferrajoliana. Una vez más les digo, de corte jus positivista renovado, reforzado, ¿sí? Vamos aquí. Vamos a ir analizando cada una y a irla explicando. Estas tres divergencias, les digo que son separaciones, también llamadas diferencias deónticas. Diferencias deónticas entre lo que es el deber ser y el ser del derecho. Estas tres diferencias o divergencias, separaciones deónticas, nos van a poder, van a hacer que sea posible que nosotros distingamos tres estatus, ¿sí? O tres postulados, o tres niveles de conceptos. El primer nivel de conceptos, que nosotros seamos capaces de distinguir entre justicia y validez. Ese es el primer nivel de conceptos que vamos a poder distinguir a través de estos tres postulados de la teoría del derecho ferrajoliana. Distinguir entre justicia y validez, que de hecho es esta primera divergencia o separación deóntica. Luego la segunda va a ser que seamos capaces de distinguir entre validez y vigencia. Validez jurídica y vigencia de las normas jurídicas, ¿sí? Y luego una tercera divergencia es que seamos capaces de distinguir entre lo que es validez, vigencia y eficacia. Distinguir entre vigencia y eficacia, ¿sí? Entonces, vámonos por orden. Aquí vamos a empezar a explicar esta primera divergencia, o sea, esa posibilidad, el que nosotros seamos capaces de distinguir, en primer lugar, entre justicia y validez. Esta primera divergencia se da entre el deber ser, ojo aquí, el deber ser externo del derecho y el ser del derecho. ¿Cuál es este deber ser externo del derecho? Con relación al derecho, como conjunto de normas, como sistema normativo, ¿sí? Ustedes pueden analizar o van a ser capaces de analizar dos tipos de deber ser, ¿sí? Un deber ser externo del derecho, y un deber ser interno del derecho, que es propiamente el deber ser jurídico de las normas, de los sistemas normativos, ¿sí? Pero vámonos por orden. La primer divergencia o este primer postulado, que de hecho también, ojo aquí, es objeto, estos tres postulados, estas tres divergencias son objeto de la teoría del derecho, pero también son motivo de estudio, motivo de análisis de las otras disciplinas jurídicas que junto con la teoría del derecho componen ese sistema integral. Acuérdense lo que vimos las clases pasadas. ¿Cuáles son todas estas disciplinas que junto con la teoría del derecho componen ese universo integral de ciencia jurídica? Además de teoría del derecho, también la sociología del derecho, la dogmática jurídica y la parte axiológica, esa parte que ve al derecho desde un punto de vista externo, valorativo, ¿sí? Es la filosofía de la justicia, la filosofía política. Por eso es muy importante que ustedes vayan trayendo lo que ya vimos, vayan trayendo a sus mentes lo que ya vimos las clases pasadas, ¿sí?
Seguimos en ese universo de ciencia jurídica en donde está ubicada la teoría general del derecho. Y recuerden que ese universo integral, pues claro, está compuesto por teoría general del derecho, por filosofía de la justicia, filosofía jurídica, filosofía dogmática jurídica y sociología del derecho. Y cada una tiene su peculiaridad y hay aproximaciones. Eso también lo fuimos analizando en las clases pasadas, ¿sí? Hay aproximaciones en las perspectivas que abarcan cada una de estas disciplinas jurídicas que integran ese universo jurídico, que integran a este modelo integral de ciencia jurídica, ¿sí? Pero estas tres divergencias que estamos exponiendo, pues son estos tres postulados que sostiene la teoría del derecho ferrayoliana, ¿sí? Primera, que no se les olvide, es la divergencia entre el deber ser externo del derecho y el ser del derecho, ¿sí? ¿Cuál es ese deber ser externo del derecho? Ese deber ser externo es, ¿sí? Está relacionado con la justicia. Si el derecho es justo o injusto. Y acuérdense que la justicia es un tópico de la moralidad, ¿sí? Por lo tanto, el deber ser externo es un deber ser de tipo ético, político, de tipo moral, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la teoría del derecho de Ferrajoli? Que hay una diferencia, hay una separación entre ese deber ser ético-político, ese deber ser externo, ¿sí? O sea, cómo debería ser el derecho moralmente hablando, justo o injusto, y el ser del derecho. Pero acorde a Ferrajoli hay una separación. Acorde a esta perspectiva teórica de Ferrajoli hay una separación, ¿sí? Por eso les pongo aquí. Esta separación es el clásico postulado juspositivista. De hecho, esta separación de derecho y moral es la clásica separación de derecho y moral. Y esta separación se sostiene incluso desde la perspectiva teórica de tipo paleopositivista, ¿sí? Y la nueva perspectiva teórica juspositivista renovada también la sostiene, que hay una separación entre derecho y moral, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Y ahí se los señalo, que los elementos de la moralidad, la justicia, por ejemplo, que es un elemento, un tópico de la moralidad, no son definitorios del derecho, no son definitorios de la juridicidad del derecho como sistema jurídico. Es esta separación, esta divergencia, y ahí también dice, entre justicia y validez. Separar rotundamente la moralidad de la validez jurídica. ¿A qué me refiero con la validez jurídica? A la juridicidad, ¿sí? Al ser del derecho. ¿Cuál es el ser del derecho? Es esa juridicidad, que el derecho es porque está expedido por la autoridad competente para expedirlo, en este caso, esa única fuente que es el órgano legislativo, a través del procedimiento legalmente también establecido, ¿sí? Por eso, aquí es bien importante destacar que acorde a esta primera divergencia, a este primer postulado que sostiene tanto el juspositivismo tradicionalista de tipo paleo como el nuevo que postulan las teorías novedosas, masterizadas del juspositivismo jurídico, como lo es la teoría ferrajoliana, la regla o norma, y dice Ferrajoli, metanorma, ¿sí? Ese parámetro de reconocimiento, la regla o norma de reconocimiento, que es una metanorma, de hecho. O sea, esa norma, esa regla, ese parámetro que nos va a permitir distinguir qué norma es una norma de derecho, ¿sí? Es el principio de legalidad. Es esa sujeción al principio de legalidad. ¿Cómo? O sea, de hecho, en el siguiente video, en la siguiente clase, vamos a explicar esto de la norma o regla de reconocimiento, pero ahorita se los explico de manera rápida. Es ese parámetro
la regla o norma de reconocimiento es ese parámetro que nos va a servir para distinguir, ¿sí?, qué norma es una norma de derecho. Conforme a esta primera diferencia de óptica que postula la teoría ferrayoliana, se sigue conservando esa regla de reconocimiento que incluso postuló, les digo, se postuló desde el positivismo jurídico de tipo paleo. En primer lugar, es el principio de legalidad, que el derecho, la norma de derecho, es norma de derecho porque es ese ser del derecho. ¿Y por qué es? Pues porque está expedida por el único órgano competente para expedir derecho, que es el órgano legislativo, acorde al procedimiento legal, al procedimiento de derecho, también previamente establecido para la emisión de normas, ¿sí? Eso hace que una norma de derecho sea positiva. Eso hace que una norma tenga positividad, que tenga juridicidad, ¿sí?, que le da un toque, un primer toque o una primera cualidad de validez jurídica. Ahorita vamos, ¿por qué digo una primera cualidad? Porque ahorita vamos a ver cómo evoluciona esto en la teoría del derecho ferrayoliana remasterizada. Pero un primer parámetro que nos permite distinguir la juridicidad de una norma jurídica es precisamente el principio de legalidad. Acorde al principio de legalidad, las normas jurídicas son, porque son expedidas, ¿sí?, por el órgano competente, en este caso los órganos legislativos, acorde o conforme al procedimiento legal previamente establecido para llevar a cabo la emisión de normas. Y esto ya lo habíamos explicado, lo hemos ido explicando desde el inicio del curso. De hecho, esta parte, esta sujeción al principio de legalidad es lo que define ese modelo de Estado legislativo que se da o en el cual ponen énfasis las teorías de tipo paleo positivistas, y acuérdense que es como a través de esa, o sea, el tener ese principio de legalidad es como pasamos de esa pluralidad de fuentes que había en un derecho premoderno al derecho moderno. El derecho moderno tiene ahora únicamente una fuente de emisión, que es el órgano legislativo, con base en una serie de pasos que tiene que llevar a cabo para emitir la norma. Entonces, nosotros identificamos una norma porque es expedida, una norma como norma de derecho, porque es expedida por el órgano legislativo conforme al procedimiento para su expedición. Eso es un parámetro de reconocimiento, una norma o metanorma de reconocimiento que sostienen las teorías positivistas. ¿Cómo identificamos a una norma como norma de derecho? ¿Sí? Entonces, la primera divergencia que postula esta teoría positivista renovada ferrayoliana es la separación entre derecho y moral, ¿sí?, entre moralidad y juridicidad, entre justicia y validez, entre lo que es el derecho y que se identifica, ese ser del derecho se identifica a través de esa metanorma de reconocimiento que es el principio de legalidad, que lo acabo de explicar. Una cosa es eso, y se diferencia totalmente, hay una divergencia con relación al deber ser externo, que es objeto sobre todo de estudio y de énfasis de esa parte axiológica que es la filosofía de la justicia, la filosofía política, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese deber ser externo es cómo debería de ser moralmente el derecho, ¿sí? Porque implica ver si el derecho es justo o injusto, pero acorde a la teoría del derecho ferrayoliana, eso no importa, ¿sí? El derecho es, y esto es propio de las teorías positivistas, el derecho es porque es, ¿sí? Entonces se plantea esa distinción entre derecho y moral. Es porque es. El derecho es porque es. ¿Y por qué es? Pues porque hay un principio de legalidad que establece, ¿sí?, cuál es el órgano competente para establecer, para emitir derecho y con base en qué parámetros, pasos va a emitirse ese derecho. Esos parámetros, esos pasos, esa recetita para hacer derecho está legalmente establecida. Entonces,
Esto es este primer postulado, ¿no? Diferencia entre justicia y validez. Ahora vámonos aquí. Lo que acabo de explicar, esa diferencia entre justicia y validez, esa diferencia entre derecho y moral, la sostienen las teorías positivistas. Lo estoy repitiendo, para que les quede bien claro. Tanto paleo positivistas, o sea, la corriente teórica tradicionalista positivista, como también la de Ferrajoli. ¿Sí? Separación entre derecho y moral es común denominador de las teorías positivistas paleo y de las renovadas como la ferrajoliana. ¿Sí? Pero ¿qué perspectivas teóricas y metodológicas del derecho sí proponen que hay una conexión entre derecho y moral? O sea, que sí hay una fusión entre justicia y validez jurídica. Pues esto también ya se los había mencionado desde que estábamos yendo a clases presenciales. Acuérdense, los que están opuestos teóricamente, con una perspectiva teórica y metodológica, opuestos a Ferrajoli y a los paleopositivistas, son los justnaturalistas y los neo-justnaturalistas. ¿Sí? Los neo-justnaturalistas son también identificados como neoconstitucionalistas. ¿Sí? Y también entran en esta parte de neo-justnaturalistas los no positivistas. Yo ya también les he mencionado, ¿no? Como ejemplos. Ejemplos opuestos, con una perspectiva teórica y metodológica opuesta a la de Ferrajoli, ¿sí? Son las teorías no positivistas, las perspectivas no positivistas, como por ejemplo la de Robert Alexy o la de Ronald Dworkin, dice ahí la diapositiva, por citar únicamente dos ejemplos. Estos autores, como Alexy, como Dworkin, ¿sí? Dice Ferrajoli que encajan en una etiqueta que él les pone como constitucionalistas éticos. ¿Por qué fusionan? Porque para ellos sí hay una conexión entre derecho y moral. Para los positivistas, tanto paleo como renovados, como lo es Ferrajoli, no, hay una separación. Hay una separación entre derecho y moral. Para los neoconstitucionalistas, neo-justnaturalistas, o constitucionalistas éticos o no positivistas, por eso son no positivistas, sí hay una conexión entre derecho y moral. ¿Por qué? Porque para Alexy, ¿sí? Las normas, por ejemplo, por citar a Alexy, las normas y los sistemas jurídicos persiguen una pretensión de corrección. ¿Qué es esa pretensión de corrección? O sea, un ánimo, un deseo, una pretensión de lo justo. ¿Se fijan cómo ahí fusionan justicia y validez? ¿Cómo ahí Alexy fusiona justicia y validez? ¿Lo conecta? ¿Sí? Porque dice Alexy que las normas deben de ser, persiguen, que las normas persiguen una finalidad de justicia. Esa es la pretensión de corrección. ¿Pretensión qué es? Es tener el ánimo de, ¿sí? Corrección de lo correcto, el ánimo de lo correcto, de lo justo. Y Alexy dice que las normas sí persiguen, las normas y los sistemas jurídicos sí persiguen la justicia, que persiguen una pretensión de corrección. ¿Sí? Eso a lo mejor ustedes lo van a seguir viendo cuando vean en cuarto semestre argumentación jurídica, cuando vean el modelo argumentativo no positivista, como por ejemplo la metodología alexiana, ¿sí? Van a ver esto de la tesis de la pretensión de corrección. ¿Sí? Entonces, dice Ferrajoli, pues todos estos neoconstitucionalistas son constitucionalistas éticos porque apuestan por lo siguiente, que una norma es válida porque es justa. ¿Sí? Entonces, esta diapositiva está dedicada a las perspectivas teóricas y metodológicas opuestas a los postulados que sostiene la teoría ferrajoliana. Porque la teoría ferrajoliana sí propone una separación entre derecho y moral. ¿Sí? Esta diapositiva
sirve para ejemplificar que existen otras perspectivas teóricas del derecho y metodológicas del derecho que sostienen lo contrario. ¿Sí? Eso también ya se los había yo platicado. Ahora, ya dejamos la primera, ¿sí? Y las excepciones o las perspectivas teóricas que sostienen lo contrario. Ok, vámonos con el siguiente postulado. Con la segunda divergencia o diferencia deóntica, ya vamos a dejar tantito de lado el deber ser externo, ese deber ser ético-político, y vámonos a concentrar ahora en el deber ser interno, ¿sí? El segundo postulado establece una diferencia entre deber ser del derecho y ser del derecho. ¿Por qué? Porque vamos a ser capaces de distinguir validez y vigencia, ¿sí? Y este segundo postulado, esta segunda diferencia o divergencia deóntica que propone Ferrajoli, es la que distingue su teoría de las previas, de las otras teorías, de la teoría paleopositivista, de la teoría paleo-just-positivista. Este segundo postulado es el que le da el toque, la cerecita del pastel, el toque especial a la teoría ferrajoliana, ¿sí? ¿Por qué? Porque la teoría paleopositivista se queda en la primer divergencia, ¿sí? Ya no pasa a identificar validez y vigencia. Y la teoría ferrajoliana, por eso se distingue, ¿sí? De la paleo, porque dice, a ver, vámonos a ir más allá, ¿sí? Hay que distinguir también entre validez y vigencia. Y aquí se los pongo. Aquí se ve la diferencia entre la perspectiva paleo-just-positivista y la perspectiva just-positivista ferrajoliana renovada o masterizada. ¿Cómo es esto? Es que la regla o metanorma de reconocimiento de la cual platicamos en la primera divergencia, aquí en este postulado evoluciona, va más allá, ¿sí? Va más allá del parámetro consistente en el principio de legalidad para identificar la juridicidad de una norma jurídica, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice Ferrajoli, como regla o como norma de reconocimiento, ¿sí? Ahora vamos a ir más allá de esa validez formal, de esa juridicidad simple en cuanto a validez formal de la norma. Vamos a distinguir que una norma, ¿sí? No solamente es vigente, sino que también es válida. Y no válida en cuanto a que es expedida no válida nada más en cuanto a que es expedida por el órgano legislativo conforme a la receta legal establecida, constitucional y legal establecida para la emisión de normas. Vamos a ir más allá, o sea, eso sí nos va a servir como parámetro, pero vamos a ir más allá porque eso, tanto que es expedida por el órgano legislativo como que es emitida conforme a la receta procedimental para emitir normas, ¿sí? Eso es únicamente lo que le va a dar a la norma de derecho, sí, su carácter de jurídica, esa juridicidad, pero más que nada eso le va a dar el toque de vigente, ¿sí? De derecho positivo y vigente. ¿Sí? Vigente mientras no sea derogada o abrogada por otra norma posterior, ¿sí? Ok, pero esa es la vigencia, ¿sí? Vámonos nosotros, esa es la validez formal, dice Ferrajoli, vámonos nosotros a destacar, a construir un parámetro que nos sirva para identificar que una norma de derecho positiva, vigente, además es válida sustancialmente. O sea, vámonos a construir una norma o metanorma de reconocimiento, o sea, que nos permita reconocer que una norma de derecho positiva y vigente, ¿sí? Además, es válida sustancialmente. Y aquí vamos a ser capaces entonces de distinguir qué es esa vigencia, esa validez, perdón, qué es esa validez sustancial de la norma de derecho. Va a decir, el parámetro, la norma o metanorma de reconocimiento para decir que una norma
es válida sustancialmente es el siguiente. El parámetro va a ser el siguiente. Toda aquella norma, y aquí déjenme algo para arriba porque estoy tapando, toda aquella ley, norma de derecho, ¿sí?, que sea congruente con los contenidos sustanciales de la norma superior, de la reina de las normas, de la Constitución, va a ser por lo tanto válida. Si una norma de derecho, ¿sí?, es congruente con el contenido sustancial de la Constitución, de la norma superior en el sistema jurídico, entonces esa norma va a ser válida sustancialmente. ¿Va a ser válida formalmente? Ok, ya checamos ese primer parámetro que vimos en el anterior postulado, ok, es expedida por el órgano legislativo conforme a la receta, muy bien, pero vamos a ver si esa norma, además de ser una norma de derecho jurídica vigente, vamos a ver si además es válida sustancialmente. Y aquí es cuando nosotros somos capaces ya de distinguir, ¿sí?, con esta perspectiva teórica jus positivista renovada, entre validez formal y validez sustancial. La validez sustancial es que una norma de veras sea congruente con la Constitución en sus contenidos sustanciales. Y aquí yo les voy a preguntar, y me van a decir por el chat. Déjenme sacar esto. A ver, díganme por el chat, les voy a preguntar. ¿Cuáles son los contenidos sustanciales de la Constitución? O sea, una norma de derecho va a ser válida sustancialmente si cumple, si es congruente con ciertos elementos que definen ese contenido sustancial de la Constitución. ¿Cuáles son esos elementos que le dan sustancia a la Constitución? Ya se los había yo dicho desde la unidad 1, cuando vimos esa diferencia entre Estado legislativo y Estado constitucional y democrático de derecho. A ver, alguien dígame que dijimos, cuando más allá de la sujeción del principio de legalidad, ¿sí?, hay congruencia con ciertos elementos, y los enumeramos, que son los que le dan ese contenido sustancial a la Constitución, es cuando estamos hablando de un modelo de Estado constitucional, y aquí es cuando vamos a hablar de esa congruencia real, de esa validez sustancial de la norma. ¿Alguien se acuerda cuáles son esos contenidos sustanciales de la Constitución respecto de los cuales una norma, cuando se expide, tiene que ser congruente con estos tópicos, con estos elementos para decir que entonces eso se trata de una norma inválida y por lo tanto constitucionalmente válida y no inconstitucional? Estos elementos los revisa los tribunales constitucionales. Por ejemplo, aquí en México, la Suprema Corte es lo que revisa cuando conoce de una acción de inconstitucionalidad, ¿sí? Cuando una norma le es denunciada de que es contraria a la Constitución, entonces el juez constitucional, ¿sí?, tiene que revisar que tenga congruencia con estos parámetros para decidir, determinar si efectivamente es válida sustancialmente o es inválida. Y si es inválida, pues la va a declarar inconstitucional. A ver, aquí me están diciendo, Fernanda López, fundamento de validez, o sea, ¿cuáles son los elementos que le dan sustancia a la Constitución? ¿Cuáles son esos valores democráticos que la Constitución, que una Constitución rígida, que se sustenta en un modelo de Estado constitucional y democrático de derecho, debe de contener? Y que por lo tanto las normas deben de cumplir con esos elementos. Sí, dice Luis David, que no viole los derechos humanos, ¿no? O sea, que no vaya en contra. Ajá, así es. Un primer tópico es los derechos humanos, los derechos fundamentales. Es el primer elemento de congruencia, ¿sí? Hay otros, los explicamos cuando vimos lo del Estado constitucional. ¿Qué define el Estado constitucional? Cuando una constitución rígida establece, ¿sí?, el reconocimiento
de la división de poderes, así es, Francisco, derechos fundamentales, división de poderes, igualdad jurídica, el establecimiento de controles de constitucionalidad. Ok, todos estos son valores democráticos. Acorde a esta segunda divergencia deóntica, o sea, es lo que postula, es este segundo postulado, es ese postulado que diferencia la teoría ferrayoliana, ¿sí? De la teoría paleoyus positivista, ¿sí? Que las normas tienen que ser congruentes con el contenido sustancial de la Constitución para poder determinar que estas son verdaderamente, sustancialmente válidas. Y es lo que dice aquí se los pongo, aquí se los estoy enseñando con la flechita. Dice Ferrajoli, una ley es válida no simplemente por estar en vigor. Una ley, una norma de derecho, ok, ya vimos que sí, cumple con ese estatus de jurídica, de juridicidad, de que es expedida por el órgano legislativo, de que es expedida, por ejemplo, aquí las normas en México, que son expedidas conforme lo que dicta el artículo 72 constitucional, que es en donde se establece esa receta para hacer normas por parte del órgano competente, que es el órgano legislativo. Pero esa es la juridicidad, ¿sí? Esa es la validez formal de la norma. ¿Sí? La validez sustancial es que la norma sea congruente con los valores democráticos constitucionalizados en la Constitución. ¿Sí? Dice Ferrajoli, lo repito, una ley es válida, es sustancialmente válida, no simplemente por estar en vigor. Por eso esta segunda separación o divergencia nos permite ser capaces de distinguir entre vigencia y validez y no confundirla, ¿sí? Una norma de derecho puede estar vigente, pero no por el hecho de estar vigente significa que va a ser sustancialmente válida, ¿sí? Una ley es válida no simplemente por estar en vigor. Una ley es válida si es coherente, si es congruente, dice Ferrajoli, con los contenidos sustanciales establecidos en la Constitución. Ya vimos, son esos valores democráticos, constitucionalizados, ¿sí? Y esos valores están constitucionalizados, están contenidos en la Constitución, y la Constitución es la norma superior del sistema jurídico. Entonces, esta es la diferencia. Esta segunda diferencia deóntica es la que diferencia, ¿sí? En la perspectiva paleoyus positivista de la positivista renovada, ¿sí? Y vámonos ahora con la tercera. ¿Cuál es la tercera divergencia o separación deóntica? El tercer postulado que establece esta teoría ferrajoliana. Ok, ya fuimos capaces de distinguir que no es lo mismo justicia y derecho, o moral y derecho. Ya también fuimos capaces de distinguir entre vigencia y validez sustancial propiamente hablando, y ahora vamos a ser también capaces, dice Ferrajoli, de distinguir entre vigencia y eficacia. No es lo mismo la vigencia de una norma. La vigencia de una norma es que la norma está promulgada y que no ha sido derogada o abrogada por una posterior, ¿sí? Una cosa es que la norma esté ahí y otra cosa es la eficacia de la norma. Vigencia tiene que ver con el ser del derecho y la eficacia tiene que ver con la realidad, con el contexto, con la aplicación de la norma en el contexto, con la funcionalidad también de la norma. Entonces, vigencia y eficacia también hay que separarlos, acorde a este tercer postulado o divergencia, separación deóntica que propone la teoría ferrajoliana. Hay que ser capaces de distinguir entre derecho y realidad, entre normas y hechos, entre el deber ser jurídico. Ojo aquí, no estamos hablando del deber ser externo, no, estamos hablando del deber ser jurídico
o sea, del derecho, y la propia experiencia jurídica que va a tener que ver con la eficacia del derecho, de los sistemas normativos, de las normas de derecho. ¿Sí? Entonces, hasta aquí vamos a ver. Ustedes tienen que leer, por favor, el documento que les proporcioné. Van a empezar a leer y van a darle coherencia a lo que ya expusimos en las clases anteriores y luego se van a empezar a encontrar con esto, ¿sí? Y les va a quedar todavía mucho más claro con esta exposición.